Muy buenos días, amables oyentes de Radio Renacer España y todos aquellos que escuchan este tiempo de meditación a través de nuestro canal de YouTube. Sean bienvenidos a este espacio. Buenos días, Señor. Unas horitas, un ratito que apartamos en las mañanas para estar en la presencia del Señor, para recibir su palabra y ser edificados a través de ella. Quiero recordarle que usted puede compartir este link con sus conocidos, sus amigos, en sus redes sociales, en sus estados. Los que están en el canal de YouTube pueden además darle me gusta a cada video, a cada meditación, suscribirse al canal si no lo ha hecho y compartir este link igual en sus estados, en sus grupos. Queremos ser parte de ese equipo de hombres y mujeres comprometidos con la causa del evangelio, que ponemos nuestro granito de arena para que la palabra de Dios sea llevada hasta lo último de la tierra. Estamos pendientes de estudiar la profecía contra los filisteos. Tuvimos algunos inconvenientes el viernes pasado, pero bendito sea el Señor que nos permite hoy estar aquí otra vez, estar aquí de pie y poder entonces ser transformados y poder hoy ser edificados en la presencia del Señor y con todo lo que el Padre tiene para entregarnos. Estamos en este tiempo ya terminando el estudio del libro del profeta Jeremías y quedamos en que íbamos a estudiar estas profecías contra las naciones vecinas, pero íbamos a traer esto a nuestras vidas de cómo operan estos espíritus y estas entidades espirituales de las tinieblas, porque cada una de estas naciones, cada uno de estos pueblos representa un principado, una entidad espiritual de las tinieblas que pues por la soberanía de Dios que lo permite, porque si no es porque Dios lo permite, así no sería, pues esto viene a ejercer influencia en nosotros y algunos que no están en la profundidad de la escritura, de la obediencia, de la oración, de una vida con el Señor, pues van a recibir fuertes ataques y las consecuencias serían garrafales por lo que estos espíritus demoníacos pretenden hacer. Vamos a meditar hoy en Jeremías 47, profecía contra los filisteos, los de Tiro y algún otro pueblo más. Dice la palabra del Señor, palabra de Jehová que vino al profeta Jeremías acerca de los filisteos antes que Faraón destruyese a Gaza. Así ha dicho Jehová: he aquí que suben aguas del norte y se harán torrente, inundarán la tierra y su plenitud, la ciudad y los moradores de ella, y los hombres clamarán y lamentará todo morador de la tierra, por el sonido de los cascos de sus caballos, por el alboroto de sus carros, por el estruendo de sus ruedas. Los padres no cuidaron a los hijos por la debilidad de sus manos, a causa del día que viene para destrucción de todos los filisteos, para destruir a Tiro y a Sidón, todo aliado que les queda todavía, porque Jehová destruirá a los filisteos, al resto de la costa de Caftor. Gaza fue rapada, Ascalón ha perecido, y el resto de su valle. ¿Hasta cuándo te sajarás? Oh espada de Jehová, ¿hasta cuándo reposarás? Vuelve a tu vaina, reposa y sosiégate. ¿Cómo reposarás? Pues Jehová te ha enviado contra Ascalón y contra la costa del mar. Allí te puso. Es una profecía corta, pero de este pasaje vamos a aprender cosas muy tremendas. Vamos a mirar quiénes eran los filisteos. ¿De dónde viene este pueblo? Los filisteos han ocupado lo que hoy conocemos como la Franja de Gaza en Israel, es la costa mediterránea de Israel. Estos pueblos han estado asentados ahí durante siglos. De hecho, la palabra de Dios nos dice en el libro de Amós, capítulo 9, versículo 7, la procedencia de este pueblo de los filisteos. Dice Amós 9:7:
hijos de Israel, ¿no me sois vosotros como hijos de etíopes, dice Jehová? ¿No hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto y a los filisteos de Caftor y de Kir a los arameos? ¿De dónde vienen ellos? Caftor es la misma isla de Creta, aquí en el Mediterráneo, por el lado de Grecia, por ahí, por esa parte. De esa isla de Creta partieron los filisteos y se fueron a ocupar la costa mediterránea de Israel. Ellos estaban organizados en 5 principados, que son el principado de Gaza, de Asdod, Ascalón, el principado Geteo y Ecrón. 5 principados, 5 ciudades que las vemos muy nombradas en la escritura en los tiempos de los reyes, porque habían muchas guerras y muchos enfrentamientos con ellos. Según Jeremías 47, como venía esa invasión de Babilonia, como era tiempo de la caída de Jerusalén, de la caída del reino de Judá, este pueblo de Filistea se alió con Tiro y Sidón. Tiro y Sidón también son conocidos como los pueblos fenicios, expertos en el mar, expertos en el comercio. Estos eran los dueños de esas famosas naves de Tarsis que también nos habló el profeta Isaías, que atravesaban, que cruzaban el Mediterráneo desde estas costas de España hasta las costas de Israel, llevando mercancías, llevando madera, llevando piedras preciosas, llevando ungüentos. Entonces estos filisteos tenían una alianza con Tiro y con Sidón. El espíritu filisteo que representa es un espíritu que se resiste a valorar las cosas por sí mismas, y lo que hace es que concibe todo como instrumentos, como herramientas para lograr otros fines. O sea, siempre tienen un interés más allá con cada una de las cosas que buscan y que desean. Es un espíritu que oprime, que paraliza, que roba, que desgasta, que es un devastador. Vemos cómo cada uno de estos principados tiene un significado espiritual. Gaza es un espíritu que genera violencia, peleas, divisiones, iras, maledicencias. Eso hace el espíritu de Gaza. El espíritu de Asdod es un espíritu ladrón, es un espíritu devastador. Recordemos cuando el Señor Jesús nos enseña en Juan 10 que el ladrón no viene sino para hurtar, para matar y para destruir. Y decía el Señor: mas yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Pues una de las manifestaciones del espíritu de Filistea es la devastación de una vida, es la devastación de las familias, es la devastación de las personas. El espíritu de Ascalón es un espíritu que trae ruina. Es un espíritu que trae gran pobreza. El espíritu geteo es un espíritu que oprime, es un espíritu que ejerce presión, es un espíritu que ahoga, que asfixia, que desespera. Y el espíritu de Ecrón es un espíritu que paraliza, que llega al punto de sembrar tanto miedo en una persona que la deja totalmente paralizada. Es la forma en que se manifiesta el espíritu filisteo en el ser humano. Ahora, también vemos aquí en este pasaje de Jeremías, dice en el versículo 3, por el sonido de los cascos de sus caballos, por el alboroto de sus carros, por el estruendo de sus ruedas, los padres no cuidaron a los hijos por la debilidad de sus manos. Aquí pasó algo gravísimo, y es que estos pueblos, este pueblo de Filistea, entró en un momento de tanto temor, o sea, ese espíritu de miedo que ellos mismos ejercían sobre los demás, ese espíritu de opresión que ellos ejercían sobre los demás, se levantó tan fuertemente contra ellos cuando se escuchaba que venía Babilonia, cuando estaban esas invasiones de Egipto, que
Dice que era tanto el terror, el sonido de los caballos, de los carros, de las amenazas que habían, que los padres no cuidaron a los hijos porque estaban con debilidad en sus manos. Y esto nos deja ver algo muy parecido a lo que está sucediendo hoy en esta sociedad en la que usted y yo vivimos. Se está presentando un abandono tremendo de parte de los padres hacia sus hijos respecto de las responsabilidades que como padres tenemos para con ellos. Entonces, se ha levantado una generación de padres y madres que no protege, que no enseña, que no se esfuerza por formar en principios, sino que se han ido volviendo débiles, como dicen aquí en España, pasotas, ¿no? Dejan pasar las cosas. Hoy escuchamos papás y mamás con sus niños de 10, de 12 años y dicen, voy a ir a asuntos sociales y voy a entregar este niño, esta niña, porque ya yo no puedo con él, porque yo ya no sé qué hacer con ella. Aquí vemos los casos de adolescentes que agreden tanto verbal como físicamente a sus padres. Prácticamente los hijos son los que mandan en la casa, ¿no? Son unos mantenidos, son unos que no quieren estudiar, muchos de ellos no quieren hacer nada, pero los padres han perdido la autoridad, han perdido todo. ¿Pero por qué pasa esto? Porque se ha levantado una generación de padres y madres que no conoce a Dios, como pasó en el tiempo de los jueces, como sucedía por allá en los tiempos del profeta Samuel. Se levantó una generación que no conoce a Dios, una generación que no sabe de principios, una generación que ha hecho caso omiso al mensaje de la cruz, a la palabra de Dios, a la enseñanza de la disciplina, de los principios, de la formación, de vivir una vida que glorifique a Dios y que para nosotros sea productiva. Y se levantó esa generación y ellos son los que han educado a los que vienen detrás. Y es muy fuerte esto, se perdieron las fuerzas. Vemos unos padres y unas madres atemorizados y entonces la mayoría de los que se unen en este tiempo en pareja no quieren tener hijos, no quieren tener familia, no quieren asumir ese desafío y ese compromiso de levantar una descendencia. Para ellos es más fácil ahorrar, proyectarse a tener inversiones, buenas empresas, una buena mascota, disfrutarse el uno al otro y ya está. Porque tener un hijo demanda tiempo, demanda esfuerzo, es una gran responsabilidad y vemos entonces cómo sobre todo estos países de Europa la población comienza a escasear. Entonces los autóctonos ya son personas muy mayores y hay poca nueva generación de autóctonos. Lo que se ve es proliferar las nuevas generaciones de los que vienen de fuera y los que vienen de fuera de culturas que tienen esa mentalidad y que tienen esa proyección de tener muchos hijos que nazcan en estas naciones para poder tener control sobre ellas. Esto es un juego espiritual muy fuerte que se está presentando hace unas décadas para acá, que los sociólogos lo ven como los cambios de la sociedad, los cambios del pensamiento, pero nosotros que conocemos la palabra de Dios, que por la gracia y la misericordia del Señor nos han sido abiertos los ojos, podemos entender el trasfondo de todo esto. Y esto es un plan macabro de las tinieblas para establecer ese orden mundial, ese último gobierno unificado, con una religión unificada, con una moneda unificada, para poder tener el control total de las naciones. Entonces, al espíritu de los filisteos lo tenemos que identificar como ese espíritu que trae cansancio, ese espíritu que paraliza, que oprime, que devasta, que roba, que genera violencias, peleas, disensiones, maledicencia y unos estados de ira prácticamente incontrolables en nosotros, en las relaciones matrimoniales, en las relaciones de familia. Además le dice el Señor
a Filistea en el versículo 4, a causa del día que viene para destrucción de todos los filisteos, para destruir a Tiro y a Sidón, todo aliado que les queda todavía, porque Jehová destruirá a los filisteos al resto de la costa de Caftor. O sea, habían alianzas con Tiro y con Sidón, y le dice a Tiro y a Sidón: ustedes perdieron el año si van a seguir confiando en lo que Filistea les ha aportado, porque voy a acabar con ella. Es un espíritu que genera inestabilidad y nos hace poco confiables. No hay una visión clara y permanente de lo que vamos a hacer en la vida. Y el Señor le hace aquí un llamado, ¿no? Le dice: ¿hasta cuándo te sajarás? En el versículo 5, ¿hasta cuándo te sajarás? ¿Hasta cuándo te harás heridas en el cuerpo, clamando, gritando y desbordados delante de tus dioses, buscando ayuda? Porque esas eran las prácticas espirituales que ellos hacían como pueblo. Tenían sus dioses, tenían sus ídolos, y la manera de acercarse a ellos para implorar sus favores era sajándose el cuerpo. Entonces hacían heridas. Recuerde ese episodio del libro de Reyes, capítulo 17, cuando hay ese enfrentamiento entre los sacerdotes de Baal, recuerdan, allá en el Monte Carmelo, y el profeta Elías, cuando se hace el altar de piedra con todas esas instrucciones que dio el Señor a través del profeta. Y dice que estos hombres, estos sacerdotes, durante todo el día se hacían cortadas con cuchillos y gritaban y se revolcaban en el suelo y hacían unas escenas tremendas, implorándole a sus dioses que hicieran descender fuego del cielo que encendiera ese holocausto. Y al caer la tarde, al terminar el día, el profeta, después de burlarse de ellos, les dice: a ver, sus dioses están dormidos, sus dioses están borrachos, ¿qué les pasó? Y viene el profeta Elías y clama al Dios vivo, al Dios de Israel, y viene una manifestación gloriosa desde el cielo. Dice que descendió fuego que consumió el holocausto, consumió el altar, el agua que había alrededor, consumió todo. Entonces, tristemente, esa forma de practicar la espiritualidad, el pueblo de Israel lo aprendió, y a nosotros se nos ha pegado sin querer esa forma de pretender que con gritos y con sacrificios físicos nosotros podemos alcanzar la gracia del Señor. Entonces, durante décadas y generaciones sabíamos de prácticas como pagar, ¿cómo se llamaba eso? Hacer como la penitencia, ¿no? Pagar, es que se me olvida la palabra ahora. Y entonces veíamos a la gente que caminaba de rodillas por las calles empedradas para llegar a los templos, y sí, que pagaban promesas a sus ídolos, a los santos. Y hay algunos que todavía practican el lacerarse las espaldas, el hacer unas cosas que eso no es necesario delante del Señor. Tirarse al suelo, gritar. Vemos algunas congregaciones, algunas iglesias que tienen unos cultos con unas manifestaciones extrañas, con saltos, con gritos, mire, esos son prácticas, formas paganas. Nosotros no necesitamos, y de hecho el Señor nos enseña en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, que cuando nosotros venimos al Señor, ¿cuál es la instrucción que Él da? Dice: entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que ve en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. A nosotros el Señor nos enseña algo totalmente diferente. Entre al secreto de Dios, ore en la intimidad con el Señor. No hagan largas oraciones. Dice: no sean como los escribas y los fariseos, que se paran en las plazas y en los púlpitos y oran duro y dicen una cantidad de palabrería. El Señor dice: eso es hipocresía. Eso lo único que quieren es mostrarse delante de los demás. Ustedes, cuando vayan a orar, vayan al secreto, enciérrese en su habitación, hable con Dios en la intimidad, derrame su corazón delante de Dios en la intimidad.
en la quietud del Espíritu, en su presencia, que Él va a oír y Él va a responder y en la quietud nos va a enseñar. Por eso el Señor le dice a Filistea: ¿hasta cuándo te sajarás? Y aquí hay un clamor que no entendemos, viene del corazón del mismo profeta. Dice: oh espada de Jehová, ¿hasta cuándo reposarás? O sea, ¿hasta cuándo vamos a tener que ver tanta destrucción? ¿Hasta cuándo va a haber tanta muerte? Le dice: vuélvete a tu vaina, reposa, sosiégate. Pero el mismo profeta se pregunta: ¿pero cómo va a encontrar la espada del Señor reposo si Dios mismo la ha enviado contra estos pueblos y fue Dios el que la puso? Un clamor del corazón del profeta, cansado de ver tanta destrucción. ¿Sabe qué nos pasa a nosotros en esta generación? Que nos vamos volviendo indolentes y nos acostumbramos a las cosas que vemos. Ya poco duele ver a las personas perdidas en su identidad. Hoy en día la mayoría de la gente no saben qué son. Les preguntan en las calles por la definición de lo que es una mujer y no saben qué decir. No saben qué es una mujer, no saben la diferencia entre un ser humano y un animal. Una sociedad que se está perdiendo su identidad como seres, como personas. Y eso hace que se pierda la identidad en todas sus áreas, en el área íntima, en el área sexual, en la parte de su desarrollo. Y nosotros nos vamos como acostumbrando a esto. Y nos acostumbramos a escuchar tantas cosas. Y a veces sin darnos cuenta somos como indolentes. No pensamos. A veces encontramos hasta haciendo chistes de las cosas que suceden alrededor, que son tan graves. Cuando el Señor dice que de las inmundicias, de los pecados, de las barbaries que hacen los hombres de este siglo, ni siquiera nosotros deberíamos hablar de ello, de lo sucias que son. Entonces, que el Señor ponga en nuestro corazón esa misericordia, esa compasión, el poder identificar en el Señor lo que en realidad está pasando a nuestro alrededor. Ahora, cuando miramos la acción de este espíritu filisteo, ya con la descripción que tenemos, recordemos ese encuentro que tuvo el ejército de Israel con los filisteos en los tiempos de David, cuando David todavía no era rey. Esa historia la encontramos en el primer libro del profeta Samuel, en el capítulo 17, cuando dice la palabra de Dios que se levantó un paladín, se levantó un gigante del ejército de los filisteos para desafiar al ejército de Israel, que en ese momento estaba comandado por el rey Saúl. Dice en el primer libro de Samuel 17:4: salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat. Él era de Gat, era un geteo, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo. Y aquí da la descripción: era un hombre gigante con una armadura espectacularmente grande y pesada como él, mejor dicho, bien grandotote, bien fuerzudo, y estaba cubierto de pies a cabeza. Eso era infranqueable. Ahora recordemos que este hombre era de Gat. Y el espíritu del príncipe de Gad es un espíritu de opresión, es un espíritu que oprime, que siembra tanto miedo, que siembra tanta inseguridad, que ahoga, que asfixia. ¿Y qué fue lo que hizo este hombre? Vino a sembrar miedo y terror, vino a hacer quererle creer al ejército de Israel que ellos eran superiores. Y es que cuando el espíritu filisteo se levanta en nuestras vidas, nos trae situaciones del diario vivir, pero nos las hace ver como algo que nosotros no podríamos jamás derribar, y nos hace sentir que no podemos, que no somos capaces, nos hace sentir que nuestra fe no es suficiente, que el Dios que nosotros tenemos se quedó pequeño delante de esa situación y que es ese problema que es superior a nosotros. Así es como obra este espíritu filisteo en nuestras vidas. Se pone de frente, se pone de
pie, pretende hacernos creer que nunca esas situaciones van a desaparecer de nuestras vidas, que nunca vamos a ser capaz de salir victoriosos de esas luchas. Dice en el versículo 8 de 1 Samuel 17, se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. O sea, unos desafíos tremendos con ese ímpetu y con ese objetivo de minimizar al ejército de Dios, de hacerlos sentir como insectos, como moscas, como cucarachas. Y así nos sentimos usted y yo muchas veces frente a circunstancias de la vida, cuando este espíritu se levanta y nos oprime y nos quiere atemorizar y busca dejarnos paralizados para que nosotros comencemos a creer en nuestro corazón que no tenemos salida. Cuando usted ve a sus hijos que se han metido en cosas que no son, y usted, en lugar de luchar, de venir al Señor, de buscar la salida, de buscar estrategias, de buscar herramientas, como esas dice la Biblia, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, y lo único que hacemos es sentarnos a llorar y a dañar el corazón y a caer en angustia y en ansiedad y en depresión, y se sube la presión y hay que tomar ansiolíticos y terminamos hechos ahí unas hilachos buenos para nada, y el enemigo destruyendo el hogar y el enemigo dañando la familia y robándose el matrimonio y haciendo, como decía mi mamá, ochas y panochas con la familia, con el matrimonio, con los hijos, con las finanzas, robando la paz, sembrando discordias, y nosotros muertos del miedo, paralizados, con la mente nublada, que no sabemos qué hacer ni a dónde ir. Unos desafíos de palabras, unos desafíos con palabras que se nos meten tan adentro de nuestra mente, de nuestro corazón, que nosotros ya no sabemos qué hacer con eso. Pero ¿sabe por qué este espíritu opresor gana tanto terreno en nuestras vidas? ¿Sabe cuál es nuestra debilidad que le hace a él fuerte? Que no conocemos las escrituras, que no indagamos en la escritura, que no profundizamos en la escritura, que no memorizamos la escritura, que no ponemos por obra la escritura, la palabra de Dios, que es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. ¿Cómo vamos a tener nosotros victoria sobre este espíritu? Lo único que a nosotros nos dará la victoria es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios proclamada en nosotros. Y muchos pasajes encontramos. Diga el pobre rico soy, y diga el débil fuerte soy, porque su poder se perfecciona en mi debilidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Si Dios está conmigo, ¿quién podrá atemorizarme? Salmo 27. Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Porque tú eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Porque por 7 caminos vendrán delante de mí, por un camino vendrán delante de mí, pero por 7 saldrán huyendo de delante de mí. Porque tú eres mi Dios, que me esfuerzas, que me sustentas, que me sostienes. Porque tú eres mi Dios que abre camino para mí en medio de los desiertos. Tú eres mi Dios que haces brotar las aguas en medio de las sequedales. Tú eres ese Dios alto y sublime que defiende mi vida, que defiende mi casa, que pelea mis batallas. Porque tú eres el poderoso gigante que va delante de mí. Porque sobre alas de águilas nosotros somos llevados a ti, a tu presencia, a tu casa. Y tú nos defiendes, porque tú eres el Dios que adiestra mis manos para la guerra y mis dedos para las batallas, porque tú eres mi Dios que me hace estar firmes en mis alturas, el que hace mis pies como de ciervas, el que no me deja ni me desampara.
Ve cuántas palabras, ¿sabe cuántos versículos han salido en este momento? Es la palabra de Dios como usted y yo la tenemos que proclamar, porque la palabra de Dios no volverá vacía, sino que cumplirá el propósito para el cual Dios la envía. En todo momento, nuestra arma contra el espíritu filisteo es la palabra de Dios, nuestra arma más poderosa. Amado hijo de Dios, usted que me escucha en este momento, usted que está pasando luchas, usted que se ha sentido débil, derrotado, con cansancio extremo, usted que ha perdido las fuerzas, usted que como estos filisteos, en medio de tanto miedo y de tantas cosas, se ha sentido tan débil que descuidó a sus hijos y les dio rienda suelta, y ahora usted los ve en caminos equivocados y errados y no sabe qué hacer. Mientras tengamos vida y el Señor sea nuestra prioridad, habrá salida. Mientras tengamos vida y esa vida la tengamos a los pies del Señor, Él nos dará la salida en cualquier situación que usted y yo estamos viviendo. Es tiempo de volver a la Escritura. Es tiempo de volver a memorizar los versículos, de leer la palabra de Dios en voz alta. Mire, esto es un ejercicio súper poderoso. Que usted se siente 1 hora en el día y coja la Biblia y lea en voz alta. Que todos sus sentidos la escuchen. Esto derrama un poder en nosotros, porque la palabra de Dios transforma vidas y es el arma que nosotros tenemos para vencer sobre este espíritu filisteo. Vamos a orar y vamos a clamar delante del Señor por ser libres de toda esta opresión, de toda esta ruina, de toda esta devastación, de toda esta parálisis, de todo este engaño que nos habían sembrado, haciéndonos sentir incapaces, sin esperanza, sin ninguna lucecita para seguir adelante. Amado Padre, en esta mañana te damos gracias por tu grande amor. Te damos gracias por tu gran misericordia, por tu gran bondad, por entregarnos tu palabra un día más. Señor, te alabamos y te bendecimos por el regalo hermoso de poder estar en tu presencia, de poder acercarnos a ti, Señor, saber que tú nos oyes, que tus manos, tus brazos de amor están abiertos para recibirnos cuando venimos a tu presencia, con nuestro corazón humillado, con nuestra vida rendida a tus pies, con un deseo ferviente de ver tu gloria, Señor, de levantar tu nombre en alto. Padre, en esta mañana te alabamos por tu inmenso amor y te damos gracias por esta palabra que tú entregas a nuestras vidas. Gracias, mi buen Dios, por abrir los ojos de nuestro entendimiento, por tocar las fibras más profundas de nuestra alma y enseñarnos en este día a reconocer cuando nuestras vidas están siendo atacadas por el espíritu de Filistea. Cuando nuestras vidas están siendo rodeadas por estos 5 príncipes que se levantan para sembrar temor, para robar, para destruir, para con mentiras y con una apariencia de poder y grandeza y supremacía hacernos creer que estamos derrotados, que estamos vencidos. Señor, hoy te alabamos por abrir nuestros ojos. Hoy te damos gracias por enseñarnos y entrenarnos para ser guerreros fuertes en ti, en oración, Señor, en tu presencia, porque sabemos que tú eres el que pelea por nosotros y tú nos llamas a permanecer, Señor, a permanecer en la palabra, a permanecer en la verdad, a permanecer en tu luz, a permanecer en la obediencia, para que sea evidente en nosotros el poder de tu Espíritu, la espada del Espíritu que es tu palabra, Señor. Padre, gracias por liberarnos en este día de todo espíritu de estupor que nos había tenido adormecidos, amedrantados, paralizados, y se nos había pasado, Señor, el tiempo
tiempo de buscarte, de adorarte, de proclamar tu palabra en voz alta, Señor, de volver a creer en los milagros, Señor, en esa manifestación gloriosa, porque tú eres el vencedor y fuerte en batalla, Señor. Perdónanos porque al alejarnos de ti, al dejar de segundo, de tercer plano tu presencia, estas mentiras, Señor, se han presentado como ese Goliat y hemos visto, Señor, problemas, dificultades como grandes gigantes que no encontramos por dónde vencerlos y nos han lanzado tantas palabras infundiendo miedo y debilidad que por un momento, Señor, perdimos el rumbo. Y a muchos les ha pasado, Señor, lo que le pasó a estos filisteos, que soltaron a sus hijos, que no tuvieron fuerzas para pelear y luchar por ellos, que no tuvieron fuerzas para defenderlos y los dejaron a su suerte. Señor, eso es lo que está viviendo la tierra, la sociedad de hoy. Unos padres que se levantaron lejos de tu temor, lejos de tu verdad, lejos de todo principio. Padres y madres que creyéndose jóvenes y de la nueva sociedad, de un nuevo pensamiento, han pretendido levantar familias basados en la psicología y en las ciencias humanas, olvidándose que tú eres el diseñador nuestro, que tú eres el que nos hizo, el que nos formó, que nosotros tenemos un diseño perfecto, eterno, divino, Señor, y que tenemos que funcionar conforme al manual de la vida. Y asimismo han levantado a sus hijos lejos de toda verdad, lejos de todo temor, lejos de ti, lejos, Señor, de la escritura, lejos de la luz. Y hoy no saben qué hacer con una juventud que se ha levantado, con unos corazones totalmente endurecidos, Señor. Oh Padre, nosotros oramos en este día. Oramos, Señor, que los ojos sean abiertos, que papá y mamá que están aquí orando, Señor, recobren la fuerza, oh Dios, porque yo sé que lo más profundo aman a sus hijos, solo que no saben qué hacer por ellos. Yo oro en tu nombre, poderoso Yeshua, que abran los ojos, que despiertes el entendimiento, que por el poder de tu palabra, Señor, se destruyan las palabras mentirosas. Porque en la Biblia dice que cuando conocemos la verdad nos hace libres. Señor, y que volvamos a retomar el poder de la Escritura, que volvamos a leer tu palabra, a escuchar tu palabra. Señor, que en nuestro corazón haya hambre y sed por tu palabra, Señor. Que volvamos a memorizarla, a meditar en ella, a hacerla nuestra en medio de las circunstancias de la vida, Señor. Que ya no estemos repitiendo más el no puedo, no sé, me rindo, no hay fuerzas, sino que nos levantemos, Señor, con las verdades escriturales, con las verdades divinas, Señor, y seamos recobrando las fuerzas, la sabiduría, la sagacidad, la inteligencia que tú nos das para batallar, Señor, por nuestros hijos, por nuestras familias, por esta sociedad, por este mundo donde tú nos has puesto para hacer luz y sal, Señor. Gracias te doy, Padre de los cielos, porque en la medida que profundizamos en tu palabra, este espíritu va debilitándose hasta que tenga que huir de nosotros, sea echado fuera en el nombre poderoso de Yeshua Mashiach. Toda opresión, toda parálisis espiritual, toda ruina de los hogares, toda ruina en la oración, toda ruina en la obediencia, todo este espíritu filisteo que vino a robar, a devastar, que ha venido a generar peleas, divisiones, contiendas, sea reprendido, Señor. Tú lo reprendas de la vida de tus hijos y nos des, Padre mío y Dios mío, por tu Santo Espíritu, la libertad. Mientras estudiamos tu palabra, la hacemos nuestra y vivimos por ella, Señor. Gracias porque hoy tenemos victoria en tu nombre, poderoso Señor. Gracias por alumbrarnos los ojos. Gracias por mostrarnos el camino. A ti nos encomendamos, poderoso Señor, y quedamos en tu santa presencia. En el nombre de Yeshua HaMashiach, nuestro libertador, Salvador, Rey, Señor. Amén y amén.